Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Introducción a la Programación dictado por el IPAP. Yo voy a ser el docente de este curso. Me voy a presentar. Mi nombre es Juan Maulini. Soy licenciado en Sistemas de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, donde me desempeño, digamos, como docente. También soy docente del IPAP y en lo que es profesional me desempeño en la Dirección Provincial de Sistemas de Información y Tecnologías del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, les voy a comentar un poquito, digamos, de lo que trata el curso, como para dar una intro, ¿sí? El curso consta de 4 clases. Todo el material del curso lo van a tener disponible en la plataforma del IPAP. Cada una de esas 4 clases tiene una documentación teórica práctica, que es sobre la cual, digamos, yo voy a ir hablando y dando la clase, ¿sí? Como para que les resulte un poco más o menos la lectura. Igualmente, obviamente, les recomiendo que lean después el material y que refuercen con alguna búsqueda en internet y demás de los conceptos. Y como es bueno, cada clase, digamos, tiene, no sé si ya se los comenté o no, que tiene una actividad práctica que tienen que resolver, digamos, y entregar por medio de la plataforma y aprobarla, ¿no? Aprobar cada una de esas actividades para poder aprobar el curso. Conceptualmente el curso se divide como en 2 partes, ¿está bien? La clase 1 y la clase 2 es como una parte más conceptual de todo lo que es la informática y la programación y demás, como para entender un poco de qué va todo esto, de cómo pensar, de cómo estructurar la cabeza, digamos, para programar o para pensar, digamos, en resolución de problemas con el uso de computadoras, ¿sí? Por eso es que ahí vamos a hacer una clase virtual, digamos, presencial virtual, para cerrar algunos conceptos de toda esa primera parte. Y la segunda parte, que ya es la clase 3 y 4, ya ahí vamos a programar, digamos, concretamente sobre un lenguaje de programación y demás, ¿sí? Ahí ya vamos a estar bien enfocados a programar en un lenguaje concreto. Y vamos a hacer un encuentro también virtual cuando finalice la clase 4. ¿Está bien? ¿Sí? Así que vamos a tener 2 encuentros virtuales. Más que nada por algún concepto que no haya quedado claro o consultas que tengan para la resolución, digamos, de las actividades y demás. ¿Está bien? Esa es la idea. Bueno, creo que, no sé si me quedó algo por comentarles, creo que no. Bueno, empecemos entonces un poquito a charlar, digamos, de lo que va la clase 1 y de empezar a ver algunos conceptos de lo que es la programación o la informática. Cuando uno habla, digamos, de informática, tenemos que empezar a hablar, digamos, de la definición, ¿no? ¿Qué es la informática? Básicamente la informática es una ciencia que lo que intenta es resolver problemas del mundo real mediante el uso de computadoras, ¿sí? Entonces, para resolver todos estos problemas utilizando computadoras, lo que nosotros tenemos que lograr es indicarle a la computadora los pasos precisos a seguir, ¿sí? Para llegar a esa resolución o a esa solución al problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que la computadora va a hacer lo que nosotros le indiquemos que haga. ¿Está bien? ¿Sí? No tiene poder de resolución por sí sola, como sí tiene, digamos, o como sí tenemos nosotros, ¿no? Como sí tiene el ser humano. ¿Está bien? Si a nosotros nos dan una indicación un poco ambigua, nosotros tenemos un poder de resolución para decir, bueno, a ver, ¿qué hago, digamos? ¿Está bien? Ante esa situación ambigua. La computadora no, ¿sí? A nosotros en la computadora tenemos que evitar darle indicaciones ambiguas porque no tiene el poder de resolución. Tenemos que indicarle precisamente
qué es lo que tiene que hacer. Y sobre esto va a tratar todo, digamos, el curso. ¿Está bien? ¿Sí? Sobre indicar a la computadora pasos precisos y no ambiguos. Para dar un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nos juntamos con un amigo a tomar un café o a tomar una cerveza, ¿sí? Y no sé, nos gustó la taza o el vaso que tomamos la cerveza o el café y le preguntamos, ¿dónde compraste eso para irme a comprar uno? Entonces posiblemente nuestro amigo nos diga, lo compré en un bazar por 28,50. ¿Está bien? Ok. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir hasta 28,50 y seguramente no encontremos el bazar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Daremos una vuelta a manzana a ver si lo encontramos, entraremos a un negocio o a alguna persona que pase por la calle y le preguntaremos si conoce un bazar acá por la zona, le mandaremos un mensaje a nuestro amigo, no sé, si no nos contesta lo buscaremos en Google Maps. Ante esa situación, digamos, tenemos un poder de resolución para tratar, digamos, de encontrar el bazar. Ahora, si esa tarea se la encomendamos a una computadora para que vaya a 28,50 a comprar una taza al bazar, lo que va a hacer la computadora va a llegar a 28,50, no va a encontrar el bazar, ¿está bien? Y va a abortar o finalizar su misión, su tarea, ¿no? No va a tener ese poder de resolución, salvo que nosotros le indiquemos, bueno, tenés que ir hasta la esquina, hacer tantos pasos, o lo que fuese hasta llegar, digamos, a la puerta del bazar. O sea, tenemos que indicarles pasos precisos, si no, no lo va a poder realizar. ¿Está bien? De eso, digamos, se va a tratar todo el curso, ¿no? Ya se los dije, de esto de indicar pasos precisos y evitar ambigüedades en lo que es la programación. Además, digamos, de todo esto, cuando uno intenta resolver problemas del mundo real, uno lo que primero piensa es, ok, lo que primero hacemos es sentarnos en la computadora a codificar y a programar, y no es así, ¿está bien? La programación es una de las etapas, ¿está bien?, en lo que se contempla como desarrollo de software o procesos de desarrollo de sistemas. Esos procesos, digamos, requieren de varias etapas, ¿sí? Entonces, una etapa primordial en todo lo que es cuando uno intenta resolver problemas por computadoras es la etapa de análisis, ¿está bien? La etapa de análisis de entender el problema que se quiere resolver. Yo si parto mal, digamos, de entender el problema a resolver, la solución seguramente va a ser incorrecta, ¿sí? Entonces, en la etapa de análisis, uno lo que hace es entender, comprender, digamos, el problema a resolver, plantear su contexto, el ambiente, digamos, del problema, su alcance, hasta dónde va a llegar, ¿está bien? Supongamos que nos dicen que tenemos que hacer un sistema para registrar ventas de un negocio, ¿sí? Entonces uno dice, ok, el sistema que va a hacer, va a registrar solamente, no sé, en una base de datos los montos, está bien que se vendieron, o tiene que registrar, digamos, todo el detalle de la factura y a quién se le vendió. El sistema también va a tener que contemplar o no el tema de stock, facturación, está bien, no sé, registro de proveedores, qué sé yo, digamos. Uno ahí, digamos, tiene que establecer el alcance del sistema, hasta dónde va a llegar ese sistema, ¿sí? Todo eso, digamos, se hace en la parte en la etapa de análisis, ¿sí? Comprender el problema, su contexto y su alcance. La siguiente etapa es la etapa de diseño, ¿sí? En esta etapa lo que se hace, uno de los diseños, digamos, más comunes es dividir el problema en subproblemas, ¿está bien? Y atacar y resolver cada uno de esos subproblemas para luego, digamos, una vez que uno resolvió todos esos subproblemas, tiene resuelto el problema general, ¿sí? Además de eso, uno lo que puede hacer si cuenta con un equipo, digamos, de desarrolladores,
es dividir tareas, no decir, bueno, tales personas, digamos, se dedican a este subproblema, estas personas a otro subproblema, y puedo, digamos, dividir el equipo en los diferentes subproblemas a resolver. ¿Está bien? Todo esto se hace, digamos, en la etapa de diseño. Recién en la etapa de implementación es donde uno va a empezar a programar y a codificar y a implementar los algoritmos, ¿está bien? De lo que va a ser, digamos, el programa, ¿sí? o el sistema. Esta recién es la etapa donde uno empieza a programar, ¿está bien? Y ahí surgió una palabra que yo les dije recién, que son los algoritmos de programación, que es lo que vamos a ver en esta clase también, ¿sí? La siguiente etapa es la etapa de verificación, donde uno lo que hace en esa etapa es ejecutar, digamos, lo que implementó y verificar si cumple, digamos, con los objetivos o con los requerimientos impuestos u obtenidos en la etapa de análisis. ¿Está bien? ¿Sí? Básicamente lo que hace esta etapa es verificar que la solución que yo planteé o que implementé cumple, digamos, con lo que me solicitaron. ¿Sí? Todo este proceso de desarrollo que vimos acá por etapas, se lo conoce, digamos, como el proceso de desarrollo en cascada o secuencial, ¿está bien? En lo que es la ingeniería de software o el desarrollo, digamos, de software, ¿sí? Tiene cada una de estas etapas a seguir. Bien, obviamente que en cada una de estas etapas uno puede arrastrar un error, está bien, ¿no? Por ejemplo, no sé, si el análisis estuvo bien realizado, pero el diseño no, seguramente la implementación, está bien, puede llegar a tener algún error y haya que corregir, digamos, el diseño, está bien. Por eso es como que tiene estas flechitas que vuelven, ¿no? Ante un error en alguna etapa, se corrige y se sigue a la siguiente etapa, ¿está bien? Para dar un ejemplo de esto, se propone, digamos, que hagamos una solución al problema de llevar los chicos al colegio. ¿Está bien? Obviamente acá no vamos a programar todavía, pero es básicamente para poder entender de qué trata todo esto de las etapas de resolución de problemas o resolución de problemas. Entonces supongamos que tenemos que resolver este problema, que es llevar los chicos al colegio a la mañana, ¿no? Los chicos entran a las 8 de la mañana al colegio y tenemos que llevarlos, ¿no? Resolver este problema aplicando cada una de estas etapas. Entonces uno lo que podría decir, ok, entran a las 8, me levanto 8 menos cuarto, los envuelvo en la sábana así como están en la cama, los cargo arriba del auto y los llevo a las puertas del colegio, está bien, resolví el problema, ¿no? Llevé a los chicos al colegio, entraron a las 8 de la mañana sin ningún problema. ¿Está resuelto el problema? Sí, está resuelto, perdón. ¿La solución es correcta? No, no es correcta la solución. ¿Sí? Entonces, acá también vamos a ver algo que se utiliza muchísimo y se dice muchísimo en lo que es informática, que funcione no significa que esté bien. ¿Está bien? ¿Sí? En este ejemplo, con la solución que dimos. Que resuelva el problema no significa que la solución sea correcta. ¿Está bien? ¿Sí? Porque resolvió el problema de llevar a los chicos a la escuela, pero envolverlos en la sábana, meterlos adentro del auto y llevarlos hasta la puerta del colegio no es una solución correcta. Bien, entonces eso es algo, un lema que se utiliza muchísimo, que es ese, ¿no? En lo que es programación o informática, que funcione no significa que esté bien. Bien, entonces, a ver si hablo acá, bloc de notas. Bien, tenemos este problema que es llevar los chicos al colegio, ¿sí? Y tendríamos que empezar por la etapa del análisis, ¿está bien? Entonces uno tendría que decir, ok, hay que llevar los chicos al colegio, o sea que tendríamos que, no sé, que levantarnos a las 7,
los chicos entran a las 8, ¿está bien? Contamos con los abuelos para que, supongamos, ¿no? Estamos haciendo todas suposiciones, contamos con los abuelos para que lo lleven, ¿sí? Pero obviamente hay que levantar a los chicos, está bien, hay que cambiarlos, ¿sí? Darles el desayuno, ¿sí? Tenemos algunas tareas como para realizar antes de que lleguen al colegio. Bien. Ahí tenemos más o menos el contexto planteado del problema a resolver. Si pasamos a la etapa del diseño, podríamos empezar a todo ese problema que tenemos a dividirlo en subproblemas, ¿está bien? Y a encomendar una tarea o un subproblema a cada uno de los participantes, ¿no? De la casa, no sé, al papá, a la mamá y a los abuelos, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos que levantarnos, dijimos, a las 7 a.m., ¿no? Bien. Una vez que los levantamos, deberíamos preparar el desayuno. ¿Sí? Le podríamos decir al padre, está bien, papá, preparar desayuno. Le podríamos decir a la mamá que cambia a los chicos, está bien. Le podríamos decir a los abuelos, está bien, que se encarguen de llevar a los chicos al colegio, ¿no? Entonces, abuelos, ¿sí? De manejar hasta el colegio. Bien, me puede llegar a faltar algo, pero bueno, es entender la idea, ¿no? O sea, dividir en subproblemas. O sea, alguien se tiene que encargar, digamos, de hacer que todos nos levantemos a las 7, ¿sí? Alguien se tiene que encargar de preparar el desayuno. Otra tarea sería cambiar a los chicos, está bien. Otra tarea puede ser subir los chicos al auto, ¿no? Está bien. ¿Sí? Está bien. Y entrar al colegio a las 8 a.m. ¿Sí? Es como que fui dividiendo, digamos, en subproblemas el problema general que teníamos y encomendando una tarea, ¿está bien? O encomendando esos subproblemas a una parte del equipo. ¿Está bien? ¿Sí? Nosotros en el equipo nuestro contamos con papá, mamá y los abuelos, supongamos. Bien. ¿Cómo sería la implementación entonces de todo esto? ¿Sí? Tenemos ahí acá el subproblema de levantarnos a las 7. Entonces podríamos decir, bueno, poner alarma en el celular a las 7 a.m. ¿Está bien? Si tiene carga. ¿Sí? Si no, poner el despertador a las 7 a.m. ¿Está bien? Con esto se supone, digamos, que esta va a ser nuestra implementación. Que, perdón, obviamente acá no vamos a programar, ¿está bien? Esto es no programable, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, la idea es entender cada una de estas etapas, ¿sí? Si esto fuese un problema programable, en la implementación estaríamos ya escribiendo en algún lenguaje de programación algoritmos y demás, ¿bien? Entonces, para resolver este subproblema que es levantarnos a las 7, nuestra implementación va a decir, bueno, poner alarma en el celular a las 7 si tiene carga, ¿no? Si no tiene carga, usaremos el despertador. ¿Está bien? ¿Sí? Bien.
Para preparar el desayuno, lo que vamos a implementar va a ser, bueno, hacer tostadas, ¿sí? Y café con leche. ¿Está bien? Supongamos. ¿Bien? Tenemos la otra implementación que es cambiar a los chicos, que va a ser buscar la ropa, ¿sí? Y cambiarlos, ¿está bien? Y después tenemos que subir a los chicos al auto y que los abuelos manejen hasta el colegio, ¿está bien? Entonces, acá lo que podríamos hacer es enviar mensaje a los abuelos para que los pasen a buscar, ¿está bien? Si no pueden, ¿sí? Los va a llevar, digamos, o se va a encargar el papá de llevarlos, ¿está bien? ¿Sí? Bien, esta sería nuestra implementación. Me pido disculpas si me puede haber llegado a faltar algo porque voy así medio al vuelo armando lo que se me va ocurriendo. ¿Sí? Pero esta sería como nuestra implementación de cada uno de estos subproblemas que nosotros diseñamos en base al análisis del problema general que teníamos. ¿Está bien? ¿Cómo sería ahora la etapa de verificación? ¿Sí? La etapa de verificación es simplemente realizar toda esta implementación o toda esta tarea un día, ¿no? O sea, ¿cómo lo verifico? Bueno, ejecutar esta implementación, o sea, agarrar un día, poner la alarma del celular para que suene a las 7, ver si nos pudimos levantar a las 7, si hicimos, no sé, las tostadas y cambiamos, para dar el desayuno, ¿no? Cambiamos a los chicos, le avisamos a los abuelos que lo vengan a buscar, si no podían, los abuelos los llevamos nosotros y demás, y ver, digamos, si pudieron entrar, ¿no? Esto sería acá, me faltó conducir hasta el colegio, está bien, ¿sí? Y ver, digamos, si cada uno de estos pasos se pudo realizar y resolvió, digamos, el problema planteado. Eso es lo que se va a hacer en la verificación. Ejecutar y comprobar si esto que nosotros implementamos soluciona el problema planteado acá en el análisis. ¿Está bien? Eso. Si no llega a funcionar, ¿sí? Si no llega a funcionar, porque no sé, en realidad en vez de levantarnos a las 6, a las 7, no hacemos tiempo a hacer todo esto, estuvo mal planteado el diseño, ¿está bien? Habría que haberse levantado 6:30, ¿sí? Entonces, bueno, volvemos a implementar acá, 6:30, ¿sí? Bien. Y vemos, digamos, si volvemos a ejecutar esta implementación y verificamos si cumple o no con este cambio que realizamos, ¿está bien? Que lo realizamos en el diseño y obviamente se tuvo que reimplementar, ¿bien? Con eso hacemos de vuelta otra vez la ejecución y la verificación. Supongamos que tampoco resuelve porque en realidad lo que tenemos que hacer primero, está bien, es, no sé, cambiarlos antes de darles el desayuno, por ejemplo. ¿Sí? No sé, estoy como medio inventando. Entonces lo que se hace, bueno, cambiamos la implementación y volvemos a verificar, a ver si con ese cambio, digamos, llegamos a resolver lo planteado, el problema planteado en el análisis. ¿Sí? Bueno, esta fue, digamos, un ejemplo de cómo implementar cada una de las etapas para la resolución de un problema. Les vuelvo a decir lo mismo. Acá es donde uno programa, está bien en la implementación. Obviamente, por el ejemplo dado, esto no
no lo podemos programar. Algo interesante que va a pasar, digamos, en este curso es que lo que respecta, digamos, a lo que es análisis, los problemas planteados en el curso son muy simples. Entonces, no voy a tener una etapa de análisis y diseño, ¿sí? Sino como que esta etapa, digamos, de lo que es análisis, va a ser entender el problema a resolver, ¿está bien? ¿Sí? O sea, el análisis solamente va a ser entender ese problema a resolver, van a ser problemas sencillos, simples, que tampoco requieren de dividir en subproblemas, ¿está bien? Entonces, no vamos a tener una etapa de diseño porque los problemas van a ser simples y no van a tener necesidad de dividirse en subproblemas, ¿está bien? Les hago esa aclaración. Entonces, es como que vamos a tener una parte para comprender qué es lo que se quiere resolver y otra parte, digamos, para programar ese problema. Bien. Cuando estuvimos ahí hablando de todo esto de la implementación y demás, que dijimos que íbamos a empezar a programar, a escribir código, digamos, de programación y a escribir algoritmos, ¿está bien? Los algoritmos de programación que va a ser nuestra receta sobre la cual vamos a resolver los problemas en computadora. ¿Qué es un algoritmo? ¿Está bien? Básicamente un algoritmo, como para dar una primera definición, podemos decir que es una serie de pasos que se tienen que realizar para llegar, digamos, a un resultado. Bien, ejemplos de algoritmos de la vida cotidiana. Una receta de una torta, ¿está bien? O una receta de cocina. Eso es un algoritmo, ¿está bien? Yo tengo una serie de pasos que tengo que realizar para llegar, digamos, a un resultado, sea la torta o sea la comida o lo que fuese que me indica la receta. ¿Sí? Por ejemplo, si compran un mueble de esos para armar, está bien que viene con un instructivo, ¿sí? Ese instructivo es un algoritmo. Nos indica una serie de pasos a realizar, por ejemplo, no sé, tomar la parte A con la parte B, los tornillos tales, ¿está bien? ¿Sí? Toda esa serie de pasos que nos indica el instructivo es un algoritmo. ¿Por qué? Porque llego, digamos, a un resultado que es al mueble armado. ¿Sí? No sé, si le compran un juguete a un nene que vienen todos desarmados en una caja, y lo mismo, también viene con un instructivo para poder armar el juguete, está bien, eso también es un algoritmo. ¿Sí? Así que, como una primera definición, podemos decir que es una serie de pasos a realizar para llegar, digamos, a un resultado. Bien. ¿Qué pasa, digamos, con esta serie de pasos en el algoritmo? ¿Está bien? Los pasos indicados en el algoritmo no tienen que ser ambiguos, ¿está bien? ¿Sí? O sea, cada paso que esté indicado en el algoritmo tiene que significar una sola cosa. Y volvemos, está bien, con la definición que hablábamos hoy al principio de lo que es la informática. De esto de que no puedo indicarle, digamos, cosas ambiguas a la computadora, está bien, porque no tiene ese poder de resolución. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que esto lo íbamos como a arrastrar en todas las definiciones a lo largo del curso? Bueno, acá lo volvemos a ver, ¿está bien? Tenemos que evitar las ambigüedades, ¿sí? En los algoritmos, ¿está? Algunos ejemplos, digamos, vamos a ver ahora algunos ejemplos de algoritmos, de cuándo son correctos y cuándo no son correctos, ¿está bien? Por este tema de las ambigüedades. Un primer ejemplo, digamos, dice, de un problema a resolver por algoritmos, dice, indiquen la manera de sanitizar un litro de agua. ¿Sí? Entonces, el primer algoritmo, está bien, dice poner algo de lavandina al litro de agua. ¿Sí? O sea, si uno escribiría este algoritmo, sería, bueno, agarrar la lavandina, agarrar el litro de agua, está bien, ¿sí? Y poner algo de lavandina, digamos, al litro de agua. Ese algo que me indica ahí de poner algo de lavandina es ambiguo, porque ese algo, ¿cuánto es? ¿Está bien? ¿Qué medida tengo yo sobre ese algo? ¿Sí? Es lo que yo interprete, ¿está bien? Entonces,
Hay una ambigüedad en el algoritmo y este algoritmo no sería correcto. ¿Sí? ¿Está bien? Por esta ambigüedad que tengo acá con algo de lavandina. En el algoritmo 2 y el algoritmo 3 plantean una solución un poco más exacta, ¿está bien? ¿Sí? O por lo menos una solución no ambigua, que es agregarle una cucharadita de lavandina al litro de agua, y el otro algoritmo dice agregarle una cucharadita o 5 gotas de lavandina al litro de agua. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, no son ambiguas, digamos, esas indicaciones o esos pasos a seguir en el algoritmo. Por algo el algoritmo, podemos decir que el algoritmo A2 y el A3 también presentan una solución correcta al problema. Bien. En el problema B nos encontramos con una definición que dice determinar si el número 12 es par. ¿Sí? Ese es el problema presentado. Si el número 12 es par. El algoritmo B1, la primera solución, dice divida el número 12. Bien, entonces lo que uno surge acá, digamos, divido el número 12, pero ¿por qué número lo divida el número 12? ¿Por 12, por 1, por 2, por 3? ¿Está bien? ¿Sí? Es ambiguo, no sé por qué número dividir al 12. Bien, así que el algoritmo B1 no sería una solución correcta de algoritmo, ¿no? Por esa ambigüedad que presenta. El algoritmo B2 ya nos define, digamos, nos dice divida el número 12 por 2. ¿Está bien? Ok. Dividimos el número 12 por 2. ¿Sí? Pero eso no nos dice si es par o no el número. ¿Está bien? Está incompleto. Si bien no presenta ambigüedades, ¿sí? El algoritmo no es completo. Bien. Recién el algoritmo B3, que no presenta ambigüedades, está bien, y es un algoritmo completo. ¿Por qué? Porque nos dice que dividamos al número 12 por 2, y si la división es exacta, la respuesta es que sí, que es par. Y si no es exacta la división, la respuesta va a ser que no es par. ¿Está bien? O sea que el algoritmo B3 presenta una solución no ambigua y completa, está bien, al problema. Bien. El problema C nos plantea determinar la suma de todos los números. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá con el algoritmo? Yo voy a plantear un algoritmo que no va a terminar nunca, porque en realidad para poder sumar todos los números, ¿sí? Para poder sumar todos los números son infinitos, ¿sí? Entonces mi algoritmo nunca va a terminar de sumar todos los números. Y acá nos encontramos con otra definición de lo que son los algoritmos, ¿está bien? Que además de no tener pasos ambiguos o de no ser ambiguos, está bien, tienen que ser finitos. Un algoritmo tiene que poder terminar. ¿Está bien? ¿Sí? No puede no terminar. ¿Bien? Así que ahí ya tenemos otra definición para los algoritmos. Bien. Nos quedan dos problemitas más para ver con respecto a los algoritmos. El problema D dice, plantea hacer 5 ejercicios de barra de dominadas. Bien, entonces el algoritmo D1 lo que plantea es agarrar la barra de dominadas, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar y subir y bajar. ¿Está bien? Y dejar la barra de dominadas. Bien. El algoritmo D2 plantea algo similar. ¿Sí? Dice agarrar la barra de dominadas, pero dice repetir 5 veces subir y bajar. ¿Está bien? Y dejar la barra de dominadas. Bien. Y acá volvemos con la definición del principio que decíamos, los dos algoritmos funcionan, resuelven el problema. ¿Está bien? ¿Sí? Pero el algoritmo D2 presenta una solución mejor a la que plantea, digamos, el algoritmo D1. ¿Está bien? ¿Sí? Utiliza esta estructura de repetir 5 veces. Está bien, acá tengo un patrón, ¿no? que se repite siempre, que es subir y bajar, subir y bajar y subir y bajar, y se realiza 5 veces esto. ¿Está bien? Entonces,
El algoritmo D2 lo que hace es plantear una solución más legible, digamos, o más acorde al problema. ¿Está bien? Es más reducida. ¿Sí? Así que el algoritmo D2, digamos, es una mejor solución al algoritmo D1, por más que los dos funcionen y cumplan, digamos, con la resolución del problema. El problema E, ya para finalizar, nos dice que tenemos que descargar un camión de tierra con una pala. ¿Bien? Entonces, acá lo que uno primero dice es, bueno, tratar de intentar resolver este problema como habíamos resuelto el D, ¿no? O sea, subirnos al camión, agarrar la pala y empezar a cargar la pala con tierra y tirarla, digamos, al suelo. ¿Ok? El problema es que acá no sabemos la cantidad de veces que vamos a tener que repetir esa acción, ¿sí? De cargar la pala y tirar la pala, digamos, con tierra al suelo, o tirar la tierra, mejor dicho, al suelo. ¿Está bien? ¿Qué nos va a pasar acá? No sabemos en principio la cantidad de veces que tenemos que repetir esas acciones, ese patrón que se cumplía, como en el ejercicio anterior, que era el de subir y bajar. ¿Está bien? Entonces, lo que va a pasar en este algoritmo es que yo voy a tener que repetir esa acción, ¿sí? Mientras haya tierra, digamos, en la caja del camión. ¿Está bien? No voy a saber la cantidad de veces que voy a tener que hacer esa acción, sino que va a estar determinado, digamos, por esa condición. Mientras haya tierra, yo voy a tener que cargar la pala con tierra y volcar, digamos, la tierra al suelo. ¿Está bien? No se podría, digamos, intentar resolver este problema como lo habíamos hecho con las soluciones del algoritmo D. ¿Está bien? De esto de utilizar como un repetir tantas veces. Porque no sé la cantidad de veces que voy a tener que repetir la acción. ¿Bien? Entonces, para dar, digamos, una definición de cierre, digamos, de lo que es un algoritmo, con todo esto que estuvimos viendo, del tema de las no ambigüedades y de que el algoritmo finalice, ¿sí? Podríamos decir que un algoritmo es una secuencia ordenada de instrucciones. ¿Está bien? ¿Por qué ordenada? Porque los pasos, digamos, se van ejecutando uno después del otro, ¿no? En forma secuencial, ¿sí? Que no tiene ambigüedades, ¿está bien? Y que se lleva, digamos, o que se llega a la resolución de un problema, está bien, en un tiempo finito, en un tiempo acotado. Bien, esa sería, digamos, la definición exacta de lo que es un algoritmo. Con todo esto que estuvimos viendo recién, esto que yo les decía del tema de repetir 5 veces, o por ejemplo de hacer una determinada acción o varias acciones mientras ocurra una condición, se los llama estructuras de control. ¿Por qué se los llama estructuras de control? Porque permiten, digamos, controlar lo que es la secuencia o el flujo de un algoritmo. ¿Sí? Eso, digamos, todas esas cosas que estuvimos recién charlando, componen lo que son los elementos o las partes, digamos, de un algoritmo. ¿Está bien? Básicamente lo que hacen los algoritmos es poder expresar, digamos, las acciones a seguir para resolver un problema. Bien, entonces, los algoritmos, digamos, cuentan con estructuras que nos permiten de cierta manera, está bien, manejar o controlar lo que es la secuencia en un algoritmo. ¿Por qué digo esto? Hasta ahora todos los algoritmos que nosotros estuvimos viendo utilizaban, digamos, la secuencia de acciones, ¿no? ¿Sí? Fíjense que todos los algoritmos que estuvimos charlando hasta recién, lo que hacían era ejecutar instrucciones o pasos unos seguidos del otro, ¿no? En forma secuencial. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que primero hacíamos una instrucción o una acción, después hacíamos otra,
está bien, y después otra, ¿sí? Entonces, siempre se ejecutaban, digamos, los pasos en forma de secuencia. Muchas veces lo que ocurre en un algoritmo es que no siempre va a ser de esa forma, ¿está bien? ¿Sí? No siempre se realizan en forma de secuencia. Hay algoritmos que por ahí pueden llegar a ser un poco más complejos o porque el problema es un poco más complejo, ¿está bien? Y hay que escribir determinadas estructuras dentro del algoritmo como para contemplar todos los casos que pueden surgir en un problema, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a aparecer lo que se las conoce como estructuras de control, ¿está bien? ¿Sí? Nosotros vamos a ver solamente 3 estructuras de control, que son la selección, la repetición y la iteración, ¿está bien? Con esas 3 estructuras de control, a lo que obviamente ya conocemos que es la secuencia, ¿está bien? ¿Sí? Vamos a trabajar a lo largo de todo el curso, ¿sí? Ya sea para escribir algoritmos de problemas de la vida real que no van a requerir, digamos, implementación en computadora, que es como para entender todo este proceso, todo este mecanismo, y después, digamos, cuando vayamos a trabajar sobre un lenguaje de programación, vamos a utilizar estas mismas estructuras de control como nos pide el lenguaje que hay que escribirlas, ¿sí? Pero conceptualmente son las mismas. Bien, entonces, bien, para entender la secuencia, acá plantea el enunciado, se plantea un enunciado que es implementar un algoritmo para sacar una lata de gaseosa de la heladera y servirla en un vaso. Todo lo que vamos a ver en la clase 1 y 2 no vamos a todavía trabajar sobre computadora. Les vuelvo a aclarar esto por las dudas. ¿Está bien? No vamos a programar todavía en lenguaje de programación, lo vamos a hacer en las clases 3 y 4. ¿Sí? Todo lo que nosotros hagamos ahora van a ser con lenguaje, digamos, natural, ¿está bien? Lenguaje cotidiano, ¿sí? No va a ser el lenguaje de programación. Vamos a escribir algoritmos o resolver problemas con el lenguaje, digamos, coloquial y el lenguaje natural. Bien, entonces, lo que primero planteé acá, como para plasmar un poquito lo que es la secuencia de acciones, es implementar un algoritmo para sacar una lata de gaseosa de la heladera y servirla en un vaso. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, perdón. Analicemos un poquito esto, ¿no? Volviendo al tema de las etapas de resolución de problemas y a los procesos de desarrollo, dijimos que íbamos a focalizarnos en todo lo que son los problemas planteados, que eran problemas simples, van a ser planteados a lo largo del curso. Vamos a hacer un poco de análisis antes de empezar a implementar. Entonces dice que tenemos que hacer un algoritmo para sacar una lata de gaseosa de la heladera y servirla en un vaso. Podríamos pensar que estamos, bueno, frente a la heladera, que tenemos que abrirla, que sacar la lata de gaseosa, está bien, abrir la lata, agarrar el vaso y servir, digamos, el contenido de la gaseosa en el vaso, ¿no? Eso sería, digamos, el contexto del problema y el alcance, no hay que hacer más que eso. Bien, vamos a borrar todo esto. Entonces, nuestro problema a resolver va a ser este. ¿Sí? Ok, tenemos que escribir un algoritmo, digamos, para resolver esto. Entonces, dijimos que estábamos frente a la heladera estaba cerrada, así que lo que primero deberíamos hacer es abrir, ¿no? Puerta de heladera, ¿sí? Tenemos que sacar una lata de gaseosa, o sea que vamos a tener que agarrar lata gaseosa, ¿está bien? ¿Sí? Sacar la lata de gaseosa, ¿está bien? Agarrar vaso,
¿sí? Y servir lata en vaso. ¿Está bien? Esta sería nuestra implementación, ¿sí? Deberíamos verificarla a ver si funciona o no. Entonces uno dice, bueno, ok, ejecutemos esto que implementamos. Bien, abrimos la puerta de la heladera, agarramos la lata de gaseosa, sacamos la lata de gaseosa, agarramos un vaso, ¿está bien? Y servimos lata en vaso, ¿sí? ¿Va a funcionar eso? ¿Va a resolver el problema? No, ¿está bien? Me faltó algo fundamental, ¿sí? Que fue, antes de servir la lata en vaso, deberíamos abrir, ¿está bien? La lata, ¿no? ¿Sí? O hay varias soluciones a esto, ¿no? Podría ser que cuando saco la lata de gaseosa, bueno, la abra, está bien, ¿sí? Y después agarre el vaso, está bien, no va a cambiar, digamos, ¿sí? Volvemos de vuelta a ejecutar para verificar esto y decimos lo mismo, ¿no? Abrimos la puerta de la heladera, agarramos la lata de gaseosa, sacamos la lata de gaseosa, abrimos la lata de gaseosa, agarramos el vaso, servimos, digamos, la lata en el vaso. ¿Está bien? ¿Funciona? ¿Funciona? Alguien me va a decir, nunca cerramos la puerta de la heladera y es correcto, ¿está bien? Dejamos la puerta abierta. Entonces uno podría, al final de todo, cerrar puerta de la heladera, ¿está bien? Y también puede alguien decir, pero la puerta la cerrás al final de todo, digamos, no es muy eficiente, haces que se pierda, digamos, el frío de la heladera, se gasta más electricidad y demás, ok, también, digamos, es aceptable esa sugerencia, ¿sí? Podríamos decir que, ok, abro la puerta de la heladera, agarro la lata, saco la lata de gaseosa, está bien, y acá cierro la puerta de la heladera, ¿sí? Total, ya la lata la tengo afuera de la heladera, cierro la puerta y ahí sí abro la lata, agarro el vaso y sirvo la lata en vaso o tranquilamente, ¿sí? Primero agarro el vaso y después con el vaso en la mano trato de abrir la lata de gaseosa, ¿está bien? ¿Sí? A lo que voy con esto es que no tengo una única forma, digamos, de resolver el problema, ¿está bien? Puedo tener diferentes algoritmos, ¿está bien? Que funcionen correctamente, que sean soluciones aceptables para resolver ese problema. No hay una única forma, digamos, de escribir, digamos, un algoritmo, ¿está bien? Otra cosa que hago hincapié es que uno por ahí pregunta, pero qué nivel de detalles das en cada uno de los pasos o en las acciones? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, cómo es el nivel de detalle? ¿Sí? ¿Cómo podría escribir acá, por ejemplo, no sé, mover la mano para agarrar el vaso, hacer 2 pasos para llegar a la heladera? ¿Está bien? O sea, ¿qué nivel, digamos, de detalle doy en cada uno de los pasos? Sería la pregunta. Bueno, lo que uno trata de hacer, como estamos en un lenguaje natural, en un lenguaje coloquial, digamos, es no ir a los extremos, ¿está bien? No evitar todos los detalles, pero tampoco, digamos, ir a todos los detalles. Entonces, lo que va a pasar con esto es que este nivel de detalles, cuando nosotros vayamos a un lenguaje de programación, ya el lenguaje nos los va a establecer, ¿sí? Con las sentencias que nos provea el lenguaje, nosotros vamos a saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. ¿Está bien? O sea que eso, lo que quiero decir es que no nos preocupemos mucho, ¿está bien? Porque después el lenguaje de programación va a ser el encargado de establecer hasta dónde el nivel de detalle, podríamos decirlo, ¿no? Con sus instrucciones. Bien. Para lo que es esto, porque en esta actividad, que vamos a ver a lo último, van a tener que escribir algunos algoritmos, ¿no? Muy similar a esto que estamos haciendo nosotros. Van a tener que utilizar lenguaje coloquial, lenguaje natural, y bueno, por eso les hago esta aclaración. ¿Está bien? ¿Sí? Traten de manejar, digamos, un nivel de detalle como si estuviesen ustedes realizando esa tarea. ¿Está bien?
¿Sí? Bien. Volvemos, digamos, a las partes o elementos de un algoritmo. Lo otro que nos encontramos, digamos, en los elementos de un algoritmo es la estructura de control de selección. ¿Qué es esta estructura de control? La selección lo que nos permite, o lo que realmente le permite al algoritmo, es como incorporar, está bien, la capacidad de decidir en el algoritmo. ¿Qué significa esto? Nosotros veníamos viendo secuencias, ¿no? Que siempre hacíamos un paso, como hicimos recién. Un paso, digamos, o una acción, ¿sí? Luego otra acción, ¿está bien? Veíamos esta secuencia. La selección lo que permite o lo que le permite al algoritmo es esa capacidad de decidir. De decir, ok, puedo ejecutar ante determinada condición un conjunto de acciones o una acción, o ejecuto otro conjunto de acciones o otra acción. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo trabaja, digamos, la condición? Cuando viene la secuencia, digamos, el flujo del algoritmo, ¿está bien? Y se encuentra con una condición, básicamente lo que hace es verificar esa condición, ¿sí? Y si la condición se cumple, si es verdadera, ¿está bien? Ejecuta las instrucciones o las acciones que nosotros le indiquemos, y en caso de que no sea verdadera, ¿está bien? De que sea falsa, ejecuta otro conjunto de instrucciones, ¿está bien? U otra instrucción. ¿A qué vamos con esto? Que en una estructura, digamos, de selección, ¿sí? Siempre se ejecuta o una parte, ¿está bien? O un conjunto de instrucciones u otro conjunto de instrucciones. Nunca se pueden ejecutar ambos, o nunca se van a ejecutar ambos, ¿está bien? ¿Sí? O ninguno, ¿está bien? Siempre se ejecuta o una parte o se ejecuta la otra, ¿está bien? Obviamente, yo puedo decir, bueno, si es verdadera la condición, que se ejecute la instrucción A, y podría decir que si no, que si es falsa, que no se ejecute nada acá, que siga directamente con su secuencia el algoritmo. ¿Está bien? Eso también puede ocurrir. ¿Está bien? ¿Sí? Pero lo importante es siempre esto, que siempre se ejecuta o lo que está en la parte verdadera o lo que está en la parte falsa. Nunca se van a ejecutar ambas. ¿Bien? Eh, entonces, para plasmar un poquito, digamos, esta estructura de control, el problema lo que plantea es implementar un algoritmo para sacar una lata de gaseosa a la heladera y servirla en un vaso, lo mismo que habíamos hecho hasta ahora, pero solo debemos abrirla y servirla a la lata de gaseosa si está fría. Si no está fría, debemos dejarla en la heladera. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, nuestro problema ahora dice que tenemos que hacer lo mismo, pero cuando queremos abrirla y servirla en el vaso, debemos verificar si está fría. O sea, tenemos una condición que si está fría, tenemos que abrir la lata, servirla en un vaso, ¿está bien? ¿Sí? Y si no está fría, tenemos que volver a dejar la lata en la heladera y ya está. ¿Está bien? Entonces, volviendo a lo que habíamos escrito en la secuencia para no tener que reescribir todo de nuevo, podríamos decir que abrimos la puerta de la heladera, agarramos la lata de gaseosa, sacamos la lata de gaseosa, ¿está bien? ¿Sí? Cerramos la puerta y acá podríamos plantear, ¿está bien?, la condición, ¿sí? O uno puede decir, bueno, no, pará, si yo abro la puerta de la heladera y agarro la lata de gaseosa, ¿está bien? ¿Sí? Ya me doy cuenta si está fría o no está fría, ¿sí? Entonces, acá podríamos poner la condición. ¿Sí? Cuando agarro la lata de gaseosa podríamos decir, si la lata está fría, ¿sí? Lo que vamos a hacer es sacar lata de gaseosa, ¿está bien? ¿Sí?
cerrar la puerta de la heladera. ¿Sí? Todo este conjunto de acciones lo vamos a hacer si la lata de gaseosa, digamos, está fría. ¿Está bien? Entonces, abro la puerta de la heladera, agarro la lata. Si la lata está fría, saco lata de gaseosa, cierro la puerta de la heladera, agarro el vaso, abro la lata de gaseosa y la sirvo la lata en vaso. ¿Está bien? Si no, si yo abrí la puerta de la heladera, agarré la lata de gaseosa, ¿está bien? Y dije, si la lata está fría, no está fría la lata. O sea que todo esto no se va a realizar y se van a tener que realizar las acciones que estén acá. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es dejar lata, está bien, en heladera. ¿Sí? Y cerrar puerta heladera. Bien, se entiende, ¿no? Que esto está dentro del sí y esto está dentro del si no. ¿Está bien? Esta que está acá, esta, ¿sí? Todo esto que está acá es mi estructura, digamos, de control selección. Bien. Entonces, lo que voy a hacer, voy a verificar, digamos, este algoritmo, a ver cómo reacciona, digamos, cuando está fría la lata de gaseosa y cuando no está fría. Supongamos, digamos, que voy a agarrar una lata de gaseosa fría, ¿sí? Entonces, voy a abrir la puerta de la heladera, voy a agarrar la lata de gaseosa y me voy a fijar, digamos, la condición, ¿está bien? Si la lata está fría, ¿sí? Esta sería, lo voy a poner entre paréntesis, esta sería la condición, ¿está bien? ¿Sí? Si lata está fría. Entonces, si la lata de gaseosa, digamos, está fría, lo que vamos a hacer es sacar la lata de gaseosa, cerrar la puerta de la heladera, agarrar el vaso, abrir la lata de gaseosa y servir la lata en el vaso. ¿Está bien? Habíamos dicho que en las estructuras de control de selección se ejecutaba o lo que daba verdadero o lo que daba falso. ¿Está bien? O sea que si se ejecutó lo que dio verdadero, esto no se va a ejecutar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición es verdadera. ¿Está bien? Entonces se van a ejecutar las acciones encerradas en la condición verdadera. Bien, o sea que esto no se va a ejecutar y mi algoritmo va a finalizar. Bien. Probemos el algoritmo en el caso contrario, cuando la lata no está fría. ¿Está bien? Entonces, abro la puerta de la heladera, agarro la lata de gaseosa, ¿bien? Y verifico, ¿sí? Digo, verifico la condición. Si la lata está fría, ¿está bien? Y la lata no está fría, ¿está bien? Esto no es verdadero, es falso. O sea que va a ir por este lado. ¿Bien? Entonces, como no está fría la lata de gaseosa, lo que voy a hacer es dejar la lata en la heladera y cerrar la puerta de la heladera y mi algoritmo va a finalizar. ¿Bien? La forma, digamos, de escribir esto que estuvimos viendo, lo del sí y lo del si no, es la forma de escribir, digamos, esta estructura de control selección. ¿Está bien? ¿Sí? Yo tengo que ver si se cumple la condición, hago esto, está bien, y si no se cumple la condición, está bien, hago esto. Bien, esta es la forma, digamos, de por ahora, digamos, de escribir la estructura de control selección. Bien. La repetición. Otra de las estructuras de control que vamos a ver. Esta estructura de control lo que le permite al algoritmo es ejecutar una serie de veces un conjunto de instrucciones, bueno, o una instrucción. ¿Está bien? Esto era similar a lo que habíamos visto en uno de los algoritmos, que era el de hacer las 5 repeticiones de ejercicios de barras dominadas. ¿Está bien? Que decía repetir 5 veces, está bien, subir y bajar con la barra. ¿Sí? La estructura de control repetición lo que le permite al algoritmo es eso,
cuando vemos que se cumple un patrón de repetición y demás, podemos utilizar esta estructura de control, está bien, para escribir de forma correcta al algoritmo. Bien, entonces, lo único que yo necesito saber de antemano para utilizar esta estructura de control es la cantidad de veces que se va a repetir esa acción. ¿Está bien? Si yo no sé la cantidad de veces que se va a repetir esa acción, seguramente no voy a poder utilizar esta estructura de control. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la notación a utilizar para poder utilizar la repetición? Básicamente escribir repetir, la cantidad de veces que yo quiera repetir, el conjunto, digamos, de la acción o el conjunto de acciones. ¿Está bien? ¿Sí? Siempre como identándolo adentro de la estructura como para, ahora como para entender, digamos, que eso está dentro de esa estructura de control. Bien, lo mismo que habíamos hecho acá con la, con la selección, ¿no? O sea, identábamos un poquito, tabulábamos un poquito las acciones para que se comprenda, digamos, en la lectura que estas acciones están dentro de esta estructura. Bien, entonces, el problema que se plantea ahora es implementar un algoritmo que tengamos que sacar 6 latas de gaseosas de la heladera y servirlas en una jarra. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es sacar 6 latas, abrirlas, ¿está bien? Y volcar esa lata, digamos, en una jarra. ¿Está bien? Vamos a llevar esto. Vamos a ver si podemos reutilizar algo de acá. Si no, volvemos a escribir. Bien. Entonces, tenemos que sacar 6 latas de gaseosa de la heladera y servirlas en una jarra. Vamos a tener que agarrar una jarra, abrir cada una de esas latas y servirlas, digamos, en la heladera. Y acá se nos van a presentar, digamos, diferentes alternativas, porque uno podría sacar primero todas las latas, dejarlas, no sé, en la mesada, cerrar la puerta de la heladera y ¿cómo es? Y empezar de vuelta a agarrar cada una de las latas, abrirlas y servirlas en la jarra. Otra solución podría ser, bueno, voy agarrando de a una lata de la heladera, la abro, la sirvo en la jarra, agarro otra, está bien, y la sirvo en la jarra, ¿no? O sea, son diferentes, digamos, soluciones al mismo problema. Después podríamos charlar cuál es más eficiente al nivel de lo que decíamos hoy, de no dejar la puerta de la heladera abierta y demás, ¿está bien? O por ahí una solución, ok, sí, es más eficiente en ese sentido, pero cansa más a la persona, porque tiene que sacar todas las latas, dejarlas en un lado, cerrar la puerta, volver a agarrar las latas, ¿está bien? ¿Sí? Eso es charlable, digamos, ¿sí? Pero bueno, se pueden presentar como varias soluciones. Entonces, abrir la puerta de la heladera lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Está bien. Y vamos a tener que agarrar lata de gaseosa, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener que agarrar lata de gaseosa, está bien, agarrar lata de gaseosa, ¿sí? Hasta agarrar las 6 latas de gaseosa, está bien, ¿sí? O uno podría decir acá, ok, voy a agarrar la lata de gaseosa y voy a dejar la lata, ¿sí? Perdón, sacar lata de gaseosa, está bien, y dejar lata en mesada, ¿no? Cuando termine de sacar todas, debería cerrar la puerta. ¿Está bien? Esto lo voy a borrar para que no confunda. Entonces, abro la puerta de la heladera, agarro lata de gaseosa, saco lata de gaseosa, dejo lata de gaseosa en la mesada. ¿Está bien?
¿Sí? Esto lo hice para una lata. ¿Está? Entonces, yo lo que debería hacer después de eso es sacar la segunda lata, que voy a tener que agarrar otra lata de gaseosa, sacar la lata de gaseosa y dejar la lata en la mesada. ¿Está bien? Esa es la segunda lata. Tercera lata, cuarta lata, quinta lata, sexta lata. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo me fijo, siempre se repite 6 veces el mismo patrón, que es agarrar la lata, sacarla y dejarla en la mesada. Agarrar otra lata, sacarla y dejarla en la mesada. Esto se repite 6 veces. ¿Está bien? Entonces, lo que puedo hacer en este caso es utilizar, ¿sí?, la estructura de control repetir. Entonces le digo repetir, está bien, 6, ¿sí?, este conjunto de acciones, que sea agarrar la lata, sacarla, dejarla en la mesada, agarrar la lata, sacarla y dejarla en la mesada. Bien, entonces, luego de ejecutar 6 veces estas acciones, lo que voy a obtener van a ser 6 latas de gaseosas en la mesada. Y ahí voy a poder cerrar la puerta de la heladera. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que voy a tener que hacer ahora es agarrar lata de mesada, abrir la lata, ¿no? Y podemos decir volcar o servir o volcar lata en jarra. ¿Está bien? ¿Sí? Y acá me pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque yo agarro una lata de la mesada, la abro y la vuelco en la jarra. ¿Está bien? Eso lo hice para una sola lata. ¿Sí? Tengo que hacerlo, digamos, 6 veces más. O sea, de que debería otra vez volver a copiar esto, y me encuentro que se repite el patrón este 6 veces. ¿Está bien? Entonces, lo que podríamos hacer es repetir 6 veces estas acciones. ¿Sí? Bien, verificamos, ejecutamos esto. Entonces, tengo que sacar 6 latas de gaseosa de la heladera y servirlas en una jarra. Bien, ejecutamos nuestro algoritmo. Abrimos puerta de la heladera, ¿sí? Y repetimos 6 veces. Agarrar una lata de gaseosa, sacar la lata de la heladera y dejarla en la mesada. ¿Está bien? Otra vez, ¿sí? Hasta llegar a 6. Agarramos lata, sacamos y dejamos la lata en la mesada. ¿Bien? Luego de finalizar esto 6 veces, voy a tener 6 latas en la mesada. ¿Sí? Vamos a cerrar la puerta de la heladera y lo que vamos a hacer ahora, tenemos las latas, digamos, estamos a mitad del algoritmo, ¿no? Porque tenemos las latas en la mesada, pero todavía no las serví, digamos, en la jarra. ¿Está bien? Entonces, tengo que agarrar cada una de las latas de la mesada, abrirlas y volcarlas en la jarra. ¿Está bien? Y eso lo tengo que hacer para cada una de las 6 latas. Entonces, hago un repetir 6 esta acción. ¿Está bien? ¿Sí? De agarrar la lata, de abrirla y de volcarla en la jarra. ¿Está bien? ¿Sí? Esta es una forma. ¿Sí? Otro me puede decir, y que, no sé, la verdad que tener que agarrar cada una de las latas, dejarla en la mesada y después volver a agarrar las latas y servirlas en la jarra, me parece poco práctico. Yo directamente, no sé, abro la puerta de la heladera y agarro una lata, la abro, la vuelco en la jarra. Agarro otra lata, la abro y la vuelco en la jarra. ¿Está bien? Y cuando finalizo todo, cierro la puerta de la heladera y no tengo que andar sacando las latas, dejándolas y volviéndolas a agarrar. ¿Sí? Vuelvo a lo que dije en un principio, es otra solución. ¿Está bien? Y podemos escribirla si quieren. ¿Está bien? Entonces, otra solución podría ser abrir la puerta de la heladera, está bien, agarrar la lata de gaseosa, sacarla, no dejarla en la mesada, ¿sí?, sino que abrir la lata de gaseosa y volcar la lata en la jarra. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, verifiquemos esto, a ver si funciona. Ejecutamos el algoritmo.
abro la puerta de la heladera y repito 6 veces. Agarrar una lata de gaseosa, sacar la lata de gaseosa, abro la lata y la vuelco en la jarra. ¿Está bien? ¿Sí? Vuelvo a hacer lo mismo para otra lata de gaseosa. Agarro otra lata de gaseosa, la saco de la heladera, la abro y la vuelco en la jarra. ¿Sí? Cuando esto finalice, voy a tener 6 latas de gaseosas que volqué, digamos, en la jarra. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahí cierro la puerta de la heladera. Es otra solución factible. ¿Está bien? La diferencia de esto es, podríamos decir, cuando cierro la puerta de la heladera, en la primera solución es más eficiente, digamos, el cerrar la puerta de la heladera, ¿no? Pero en la segunda solución es más eficiente, digamos, el trabajo que hace la persona, que no tiene que andar sacando latas, dejándolas y volviéndolas a agarrar. ¿Está bien? Así que, según lo que nos interese, digamos, a nosotros priorizar, podríamos decir que la solución 1 es mejor que la 2 o que la 2 es mejor que la 1. ¿Está bien? ¿Sí? Las dos son factibles, las dos solucionan el problema y las dos son soluciones correctas. ¿Bien? Ok, nos queda la última estructura de control, que es la iteración. ¿Sí? Esta estructura de control es similar a la que nosotros vimos cuando vimos el ejemplo del algoritmo ese de que había que descargar un camión de tierra. ¿Está bien? En donde un conjunto de acciones se repite, pero no sabemos la cantidad de veces que se tiene que repetir. ¿Está bien? En principio no sabemos hasta cuándo hay que repetirlo. ¿Sí? Entonces, vamos a repetir ese conjunto de acciones, ¿está bien? Mientras una condición sea verdadera. Esto podemos verlo, esta estructura de control, podemos verla como una mezcla entre lo que es la repetición y la selección. ¿Por qué? Porque utiliza condición como utiliza la selección y utiliza repetición, ¿sí? como la estructura de control de repetición. Bien, entonces, muchas veces, ¿cuándo utilizamos esta estructura de control? Cuando nosotros tenemos que repetir una acción o un conjunto de acciones y no sabemos en principio la cantidad de veces que tenemos que repetirlo. Si sabemos en principio la cantidad de veces que tenemos que repetirlo, deberíamos utilizar conceptualmente esta estructura de control que es la repetición. Cuando no sabemos la cantidad de veces que hay que hacerlo, ¿sí? Utilizamos esta estructura de control. Bien, entonces, acá da un ejemplo de cómo sería el caso con esto de los ejercicios, ¿no? Cuando, si nos dicen, bueno, hacer 10 repeticiones, voy a leer acá el ejemplo que está, dice, si se quieren realizar como actividad física 10 saltos en el lugar, se podría utilizar la estructura de control, está bien, de repetición, y decir, repetir 10, saltar, ¿está bien? Ahora bien, si nos dicen que tenemos que saltar hasta que nos cansemos, ¿está bien? Va a ser difícil indicar de forma exacta cuántos saltos tenemos que realizar en el lugar, ¿está bien? Entonces, en ese caso, digamos, cuando no sabemos cuántas veces vamos a tener que realizar la acción, es donde aparece el uso de esta estructura de control, ¿está bien? De repetir hasta que se cumpla esa condición que es hasta que no me canse, ¿bien? Lo mismo pasaba con el camión de tierra, ¿está bien? Si uno quería, digamos, utilizar la estructura de control de repetición, uno no sabe en principio cuántas paladas tiene que dar a la montaña de tierras para vaciar al camión. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, no sé, repito 200 veces. ¿Está bien? Y posible con repetir 200 veces de cargar la pala y de vaciarla en el suelo, nos quedemos cortos. ¿Está bien? No lleguemos a resolver el problema que es vaciar el camión. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, no importa, hacele repetir 2000. ¿Está bien? ¿Sí? Que seguramente vamos a vaciar el camión,
pero lo que nos puede pasar es que nos quedemos haciendo la acción de intentar cargar la pala y vaciarla, digamos, al suelo con aire, porque ya no hay más tierra para descargar. ¿Está bien? Entonces, la solución, digamos, no sería eficiente y adecuada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está mal utilizada, no es acorde la estructura de control utilizada en el algoritmo. Bien. La que sí nos permite de forma más acorde resolver el problema ante un problema no que plantea esa situación es esta estructura de control que es la iteración. ¿Cómo trabaja esta estructura de control? Bien, la forma de escribirla es la siguiente, ¿está bien? Mientras se cumpla la condición, se realizan las acciones, ¿está bien? Cuando no se cumpla más la condición, se sale de la estructura de control y se sigue, digamos, con la secuencia del algoritmo que esté establecida, ¿sí? Entonces, viene la secuencia del algoritmo o el flujo, digamos, de control del algoritmo, se encuentra con esta estructura de control, que es la iteración, se evalúa la condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta, digamos, el conjunto de acciones o de instrucciones, digamos, que esté establecida acá, y se vuelve, digamos, a evaluar la condición. Bien. Entonces, si la condición sigue dando verdadera, se vuelve a ejecutar esto. Y así siguiendo. ¿Está bien? Se terminan de ejecutar las instrucciones, se vuelve a verificar la condición. En algún momento, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esta condición tiene que ser falsa. ¿Para qué? Para poder finalizar este bucle y que esto no quede en el infinito, se pueda salir de la estructura de control y se siga, digamos, en la secuencia del algoritmo. Bien, entonces, vamos a ver que más adelante, cuando nosotros empecemos a programar y demás, cuando ocurra este tipo de estructura de control, vamos a tener que contemplar eso que les decía, que en algún momento esta condición tiene que cambiar a falsa para que pueda salir de acá. Bien. Y también lo que puede suceder es que si en principio la condición es falsa, nunca se llega a ejecutar esto. ¿Está bien? Si viene mi algoritmo, evalúa la condición y la condición en principio es falsa, se sigue. ¿Está bien? Se hace caso omiso a esto. ¿Sí? Ok. Entonces, como último ejemplo para cerrar un poco y entender esta estructura de control, dice que hay que implementar un algoritmo para sacar todas las latas de gaseosas de la heladera y servirlas en vasos. ¿Sí? Entonces, el problema que nos plantea es sacar todas las latas de gaseosas de la heladera y servirlas en vasos. En principio no sabemos cuántas latas de gaseosas hay en la heladera. ¿Está bien? ¿Sí? No sabemos en principio cuántas hay. Lo que sí sabemos, bueno, es lo que decíamos hoy, ¿no? De que tenemos que abrir la puerta de la heladera. ¿Está bien? Deberíamos agarrar una lata de gaseosa, sacar la lata de gaseosa, abrir la lata, está bien, y le podríamos decir acá, servir lata en vaso. Bien, entonces, nosotros deberíamos abrir la puerta de la heladera y preguntarnos, por ejemplo, si utilizaríamos la estructura de control de selección, deberíamos preguntarnos si hay lata en la heladera. Bien, entonces, si hay lata en la heladera, agarro la lata de gaseosa, saco la lata, la abro, agarro el vaso y sirvo la lata en vaso. ¿Está bien? ¿Qué problema tiene esto? Esperen, disculpas que voy y vengo, pero quiero que se vea. Ahí está. ¿Qué problema tiene este algoritmo? El problema que tiene este algoritmo es que solamente va a sacar una sola lata, ¿no? Porque va a abrir la puerta de la heladera, se va a preguntar una sola vez si hay lata de gaseosa en la heladera, la va a agarrar, la va a sacar, la va a abrir, la va a servir en el vaso y va a cerrar la puerta de la heladera. Y finaliza nuestro algoritmo. O sea que
¿Sacó todas las latas de gaseosa? Si había una sola, sí, sacó todas. Si hay más, está bien, el algoritmo no sacó todas las latas de gaseosa. ¿Está bien? Entonces, yo lo que debería hacer en realidad mi algoritmo es repetir todas estas acciones, está bien, repetir todas estas acciones siempre y cuando haya latas de gaseosas en la heladera. ¿Está bien? Entonces, de alguna forma, cuando yo saqué esta lata de gaseosa, debería volver a preguntarme si hay más latas. Y si hay más latas, sacar una. Si sigue habiendo latas, sacar otra. ¿Está bien? Y así siguiendo. Entonces, la estructura de control que me permite repetir mientras se evalúa una condición verdadera es el mientras. Bien. Entonces, abro la puerta de la heladera, ¿sí? Mientras hay lata de gaseosa en la heladera, ¿está bien? Hay al menos una lata. Lo que voy a hacer es agarrar esa lata de gaseosa, sacar la lata de gaseosa de la heladera, abrirla, agarrar el vaso y servir lata en vaso. ¿Está bien? ¿Sí? Saqué una lata. Vuelvo a evaluar la condición. ¿Por qué? Porque el mientras hace que cuando se termine de ejecutar esta última acción, vuelva otra vez a evaluar la condición. ¿Sí? Entonces, si hay lata de gaseosa en la heladera, lo que voy a hacer es repetir todas esas acciones y sacar la lata. Y así siguiendo, hasta que en algún momento esté la última lata de gaseosa en la heladera, esto me dé verdadero, agarre la lata, la saque, la abra, la sirva en el vaso, está bien, era la última lata esa, cuando vuelvo a evaluar la condición, dice, ¿hay lata en la heladera? No, ya no hay más, está bien, ok, finaliza esto, ¿sí? Como es falso, no ejecuta estas acciones, no la ejecuta cuando es falso, y va a la instrucción siguiente del flujo, que es esta, está bien, de cerrar la puerta de la heladera. Bien, y ahí finaliza, digamos, nuestro algoritmo. Obviamente, este algoritmo se puede escribir de otra forma, que puede ser continuamente estar abriendo y cerrando la puerta de la heladera mientras saco una lata, ¿no? Eso podría ocurrir, ¿está bien? Debería abrir la puerta de la heladera, mientras haya lata en la heladera, agarrar lata de gaseosa, sacar lata de gaseosa, abrir la lata, ¿sí? Y cierro la puerta. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que va a pasar acá es que voy a tener que contemplar muy bien que no quede la puerta cerrada, o que no intente cerrar 2 veces la puerta, o que no intente abrir 2 veces la puerta. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es lo que va a pasar acá, ¿sí? Porque acá abro la puerta de la heladera y digo, mientras haya lata en la heladera, agarro la lata, saco demás y cierro la puerta. ¿Sí? ¿Está bien? Lo que va a pasar acá es que va a volver a contemplar esto, no iba a decir, ¿hay lata en la heladera? Sí, supongamos que sí, que hay lata. Ok, la voy a querer agarrar, pero la puerta la dejé cerrada. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, que no ocurran esas contradicciones en el algoritmo, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Lo mismo, implementamos y verificamos. A ver si lo que implementamos es correcto o no. Bien, una última cosita que les dejo acá, y ya ahora pasamos a hablar un poquito de la ejercitación. Les comento nada más la ejercitación, pero algo que les dejo es a aquellos que se los recomiendo en realidad, que es para todo el tema de condiciones, está bien, que lean o que busquen un poco de lo que es lógica proposicional y tablas de verdad, y puntualmente los operadores AND, OR y NOT, está bien, que se utilizan, digamos, para todo lo que es el armado de las condiciones, está bien. Todo el tema este de condiciones de lógica está determinado por
por lo que es la lógica proposicional o las tablas de verdad. ¿Está bien? Así que, perdón, eso se los recomiendo como material de lectura. ¿Sí? Sería interesantísimo poder dar lógica proposicional y tablas de verdad, pero bueno, lo acotado del curso no me deja profundizar en ese aspecto, pero les vuelvo a repetir, eso es muy importante y muy interesante porque con eso aprendemos, digamos, a manejar todo lo que tiene que ver con condiciones. ¿Está bien? Por ahora vamos a ver condiciones simples, pero cuando uno quiere complejizar las condiciones, hay que saber un poquito de todo lo que es, tablas de verdad y, bueno, y lógica proposicional. Algo para ejercitación. Bien, del módulo 1. Esta ejercitación, cuando la resuelvan, la pueden hacer en TXT, en un Word, en un PDF, lo que fuese, y lo suben, digamos, a la plataforma para que yo lo pueda corregir. ¿Está bien? ¿De qué trata la ejercitación? Bueno, el primer ejercicio que van a ver algoritmos escritos, está bien, para resolver un problema planteado, y va a haber preguntas, digamos, sobre esos algoritmos, muy similar a lo que nosotros vimos, está bien, qué solución considera correcta, cuál considera incorrecta, por qué, está bien, con todo esto que nosotros estuvimos viendo y charlando, van a poder hacer, digamos, el ejercicio 1. En el ejercicio 2, el 3 y el 4, está bien, ya son ejercicios que van a tener que escribir ustedes el algoritmo, ¿sí? Y van a ser similares a lo que estuvimos haciendo recién con las latas de gaseosa. ¿Está bien? O sea, va a plantear obviamente un problema distinto, pero en cada uno de esos problemas se van a tener que utilizar las estructuras de control que estuvimos viendo recién. ¿Está bien? Así que en esos ejercicios van a tener ustedes que escribir el algoritmo y vuelvo a lo mismo, porque lo que va a surgir ahí es con qué nivel de detalle lo escribo. Bueno, lo que ya les dije en un principio, más allá del nivel de detalle que ustedes utilicen y eso, traten como de imaginarse que lo están haciendo, está bien, y utilicen, digamos, como un nivel de detalle intermedio. ¿A qué voy con eso? Que no sea, por ejemplo, no sé, mover los pies para caminar o mover la mano para agarrar un vaso. ¿Está bien? ¿Sí? Si tienen que, no sé, que caminar, podrían poner directamente, bueno, caminar hacia tal lugar. ¿Está bien? No mover pie izquierdo, mover pie derecho y demás. ¿Está bien? No llegar a ese nivel extremo de detalle. ¿Sí? Cuando tengamos, digamos, el encuentro, después de que demos la clase 1 y la clase 2, podemos charlar de todo esto que estuvimos viendo acá, que seguramente les van a surgir muchas dudas y demás. Es normal, está bien. Así que cuando tengamos ese encuentro, ahí pueden aprovechar, digamos, a consultar de la ejercitación o algún concepto que yo no haya dejado del todo claro, lo podemos resolver en ese encuentro. ¿Sí? Así que eso seguramente se lo van a estar comunicando por la plataforma. Bueno, esto fue por ahora la clase 1. Bien, hasta luego.